Bueno, les damos la bienvenida al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, junto con el subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo, con quien nos tocó llevar adelante esta ley de reducción de la jornada laboral a nombre del gobierno del presidente Gabriel Boric, y a un mes de su implementación queremos presentar un primer balance. Y para esta ocasión hemos invitado para que nos dé también un recuento de lo que ha ocurrido en materia de fiscalización al director del Trabajo, Pablo Centeno, a subdirectoras y subdirectores del trabajo y además a dirigentes de los trabajadores y las trabajadoras encabezadas por David Acuña, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, por Mauricio Sandoval, dirigentes del comercio y por dirigentes de las farmacias de nuestro país. Creemos que la primera buena noticia que podemos señalar con precisión y certeza es que en el balance de las 40 horas lo que podemos ver es que durante el año 2023 y más allá de las empresas que se habían anticipado al cumplimiento de la ley, que ustedes deben recordar habían obtenido el sello de las 40 horas, hay en total 18.481 empresas en nuestro país que ya están en 40 horas. O sea que durante el año 2023 han reducido su jornada laboral de 45 a 40 horas y no de 45 a 44, ¿cierto? Como era el cumplimiento gradual máximo que se esperaba, sino que habían hecho el adelantamiento completo de la reducción de la jornada, lo cual sin duda ha traído una importante mejoría en la calidad de vida de los trabajadores. No es el único dato que tenemos, porque además a las empresas se les ha consultado cuántas este año van a reducir su jornada laboral no a 44, sino que a 40 horas también de forma voluntaria, porque sabemos que hay una gradualidad. Y nos han informado 31.089 empresas que van a reducir su jornada laboral a 40 horas. Esto suma cerca de 50.000 empresas en nuestro país que están pasando de una jornada laboral de 45 a 44 horas laborales, a 40, horas laborales, beneficiando a 256.246 trabajadores. Las demás empresas, que son alrededor de 410.000 empresas, están aplicando la gradualidad en la reducción de la jornada laboral. La mayoría de ellas ha reducido su jornada laboral a 44 horas. Sin embargo, varias han optado porque en los años siguientes puedan irse anticipando en la reducción a 40 horas laborales. Esto da cuenta no solamente de que era una legislación largamente esperada, sino que una legislación que contaba con un apoyo ciudadano de empleadores y trabajadores importante, porque estas son las empresas que han ido más allá de lo que la ley como piso les exigía. Y hoy día hay 256.000 trabajadores del país que ya han reducido su jornada en 5 horas. Con lo anterior quisiera señalar que el cumplimiento de esta ley muestra una perspectiva en la cual los jóvenes de nuestro país, después de que la última empresa se sume, ¿cierto?, en 4 años más a la jornada laboral de 40 horas, los jóvenes de nuestro país que se integren al mercado laboral van a saber que tienen una jornada laboral que alcanza las 40 horas, que es más compatible con la vida laboral, con la vida social y con la vida familiar. Y que además es una conquista ciudadana que se ha manifestado durante un largo tiempo como una demanda y que en el gobierno del presidente Gabriel Boric hemos podido dar cumplimiento y sacar adelante. Les queremos contar que, como en todas las cosas, a veces hay, por cierto, también algunos que han incumplido. Y en ese contexto vamos a entregar la palabra al director del trabajo para que pueda informarnos en materia de fiscalización. Con todo, quiero señalar que en el balance de la ley de las 40 horas, la gran mayoría ha dado cumplimiento no solo a lo que establecía la ley, con la rebaja gradual, sino que también con las medidas de conciliación a través de bandas horarias para tener ingreso diferido a la empresa y con la compensación de horas extras con días de permiso. Por tanto, es un amplio abanico de derechos que se generan para las y los trabajadores del Código del Trabajo de nuestro país, que son cerca de
5 millones de personas. Efectivamente, como señalaba la ministra, sin lugar a dudas, la implementación de esta norma a la fecha es bastante exitosa. Tenemos un alto cumplimiento que da cuenta efectivamente de lo que se señalaba respecto de la disposición, digamos, de las empresas y obviamente el cumplimiento de la obligación laboral de la reducción de la jornada laboral. En términos de denuncia, tenemos un porcentaje bastante bajo respecto del total de las renuncias que hemos recibido en este periodo de un mes de evaluación. Son 510 denuncias referidas a la reducción de la jornada laboral, lo que representa respecto del total de denuncias que recibe la Dirección del Trabajo solamente un 5,81%. Respecto de las fiscalizaciones es exactamente lo mismo, son 237 fiscalizaciones las que hemos realizado de un total de 8.826, lo que representa un 2,69% del total de las fiscalizaciones realizadas en este periodo de un mes. Respecto de las materias sancionadas, son 51 las materias vinculadas a 40 horas respecto de un total de 3.987, lo que representa un 1,28%, y referente a las multas son 176.303.442 multas las aplicadas respecto de 40 horas de un total de 11.537 millones, lo que representa un 1,53% del total. Como se ve, evidentemente, esto da cuenta, sin lugar a dudas, que tenemos una baja tasa de denuncia, una baja tasa de incumplimiento y, por tanto, podemos dar cuenta de una implementación que a la fecha ha sido, sin lugar a dudas, bastante beneficiosa y se ha cumplido con las normativas señaladas en la ley. Sobre las regiones, evidentemente, la distribución tiene que ver con la cantidad de trabajadores y trabajadoras que hay en cada una de las regiones, siendo evidentemente la región metropolitana, donde tenemos mayor cantidad de denuncias, y luego la región de Valparaíso, para posteriormente tener una cantidad de denuncias en los lagos y así sucesivamente. No voy a entregar el detalle, pero va a quedar a disposición de ustedes la distribución geográfica, ¿cierto?, de cada una de las denuncias. Respecto a las denuncias por rama de actividad económica, podemos decir que el comercio es aquella actividad económica donde tenemos mayor cantidad de denuncias. Estamos hablando de un 138 denuncias, que también se relaciona por la cantidad de mano de obra, trabajadores y trabajadoras que existen en este rubro económico. Luego, las actividades de servicios administrativos y de apoyo, la industria manufacturera, las actividades no especificadas y otras, y en último lugar las actividades de atención de salud humana y de asistencia social, con un número de 23 denuncias al finalizar. Respecto de las materias denunciadas, la mayor cantidad de materias renunciadas, 268 dicen relación con no haber cumplido las disposiciones legales referidas a la reducción de la jornada laboral, es decir, no haber reducido efectivamente en una hora, y por tanto en todas estas fiscalizaciones se estableció la obligación de estas empresas de cumplir, ¿cierto?, y adecuar la jornada a 44 horas a lo menos. En segundo lugar, estamos hablando de aquellas empresas donde, a pesar de haberse hecho la reducción, se sigue excediendo, ¿cierto?, y no se pagan, por ejemplo, las horas extras, y en ese caso estamos hablando de 123 denuncias. En tercer lugar, son 46 denuncias referidas a la modificación del artículo 22, inciso segundo, que, como ustedes saben, estableció una reducción de las hipótesis de aquellos trabajadores y trabajadoras excluidos de la limitación de jornada. Hoy día son solamente 2 hipótesis que señala la ley, y para eso hay un dictamen también dentro de los 8 que se han emitido que especifica, ¿cierto?, cuáles son esas 2 hipótesis y cómo debe operar. En cuarto lugar, estamos hablando de 40 denuncias vinculadas a no comunicar un calendario para la distribución de horas de trabajo en el ciclo respectivo, lo que establece cierto, la nueva forma de distribución horaria. Y en último lugar, no haber hecho el acuerdo, digamos, no haber realizado el acuerdo para la reducción de la jornada y haberlo hecho de forma unilateral, y ahí estamos hablando de 28 denuncias. Son, insisto, 237 fiscalizaciones en este mes, 51 las sanciones aplicadas,
dimos cuenta ya, ¿cierto?, de cuáles son los sectores más denunciados. Y por último, referente al monto, tal como lo dije anteriormente, estamos hablando de 176.303.442, lo que en el total, ¿cierto?, de sanciones aplicadas en este periodo representa solamente un 1,53%. Ese es el balance que podemos hacer desde la Dirección del Trabajo, ministra. Bueno, hoy el balance demuestra que efectivamente hay empresas que han ido cumpliendo la normativa, pero esto lamentablemente no la han ido cumpliendo por voluntad propia. Hoy la Dirección del Trabajo ha generado dictámenes en los cuales desde la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras hemos respaldado plenamente, porque entendemos que van en la línea correcta, van en la línea de darle el espíritu a la ley. Esperamos que muchas más empresas hoy día puedan seguir sumándose a este beneficio de jornada para miles de trabajadores y trabajadoras. Pero hoy día la normativa empresarial en torno al artículo 22 nos preocupa porque el artículo 22 es un artículo el cual se realizaron muchos abusos hacia trabajadores y trabajadoras. Hoy en día la regulación nos permite a muchos trabajadores contar con una jornada definida, contar con una jornada de trabajo la cual también les permita no solamente tener una certeza jurídica, sino que también poder compartir y tener también una jornada y una vida plena. Creemos que es lamentable y preocupante que hoy empresas sigan no cumpliendo, que hoy empresas sigan cuestionando la jornada laboral y que empresas hoy día lamentablemente estén aprovechando esta ley para incluso generar y aplicar contratos que han sido declarados ilegales. Esta denuncia la hago por empresas Unimar. Unimar, supermercadista, hoy día hace firmar a sus trabajadores y trabajadoras un contrato de 40 horas que ha sido declarado ilegal por la Dirección del Trabajo. Eso no corresponde. No corresponde poner una ley que va en bienestar de los trabajadores y trabajadoras para poder dar un modelo operacional que solamente beneficia a la empresa y precariza a los trabajadores. Creemos que hay buenas empresas que han aplicado esta normativa, esperamos que se siga aplicando, esperamos que muchas más empresas sigan entregando esta jornada laboral de 40 horas y anticipándose antes del año 25 a poder entregar una jornada laboral decente a todos sus trabajadores y trabajadoras. Bueno, nosotros hemos solicitado la información a las empresas y queremos agradecer, ¿cierto?, a las que la han declarado a través de sus datos tributarios también, y el objetivo de poder solicitar la información del cumplimiento de la gradualidad de las 40 horas dice relación en primer lugar con quienes se podían adelantar. De hecho, como les señalaba, en el 2023, 18.481 empresas ya estaban en 40 horas, pero durante este año 31.000 más se van a sumar, y si uno mira lo que va a ocurrir en los años siguientes, también van a seguir sumándose algunas empresas a la reducción anticipada de la jornada a las 40 horas. Así, por ejemplo, en el año 2025 se espera que se sumen 24.523 empresas más. Por tanto, vemos que las empresas han tenido un tiempo adecuado para irse preparando. Valoramos además el cumplimiento en la gran mayoría de los casos de la ley y seguiremos, por cierto, en aquellos casos que se han constituido como excepciones, como en el caso de algunas farmacias, ¿cierto?, ejerciendo todas las facultades fiscalizadoras sobre la materia. Respecto de la fiscalización, ¿hoy se hace necesario contar con nuevas herramientas de fiscalización, entendiendo, por ejemplo, la empresa mercadista que mencionaba, lo que ocurre hoy día con el rubro farmacéutico, que son en rubros que quizás no se han llegado a cumplir con esta legislación? ¿Se requiere modificar la ley para poder fiscalizar o poner quizás multas de otra cuantía para garantizar que se pueda permanecer esta ley como algo beneficioso para los trabajadores? En general hay un cumplimiento, diría, bastante positivo de la ley. Excepciones lamentables hay a veces en todos lados. Llama la atención que en muchas empresas sus trabajadores no les llaman trabajadores, sino que les llaman colaboradores. Y uno bien se puede preguntar, ¿colaborador en qué, digamos? Porque si una empresa se niega a reducirle la jornada laboral y arguye una reducción basada en minutos, la fiscalización del trabajo le notifica permanentemente que tiene que cambiar esa actitud, le cursan infracciones y aún así se mantiene el incumplimiento, es evidente que ahí no hay una relación colaborativa.
Más bien hay una relación en la cual alguien está mandando, ¿cierto?, al margen de la ley y otros le están teniendo que obedecer. Esperamos que esto se pueda corregir. Siempre hemos buscado que las relaciones entre empleadores y trabajadores en casos de excepción, como los que hemos conocido, puedan ser más equilibradas, porque la verdad es que la sociedad, las personas pasan casi todo el día en su trabajo. Entonces la idea es que puedan tener un buen pasar también ahí y que sea algo más cordial. Hola, buenos días. Preguntar, con respecto a las multas aplicadas, ¿son principalmente a qué tipo de empresas, por tamaño me refiero? Y lo segundo, con respecto al requerimiento que hicieron la CPC, ¿cuándo va a estar la respuesta de parte de la Dirección del Trabajo? Bien, respecto de las sanciones aplicadas, en general no hay una priorización, digamos, una categoría específica respecto del tamaño. Son todo tipo de empresas en donde se ha incumplido, digamos, y aplicamos la sanción. En algunos casos, ustedes saben que damos también oportunidad para corregir la infracción en el caso de las medianas, ¿cierto?, y las pequeñas, digamos, y las microempresas. Sobre el requerimiento, la solicitud de reconsideración, mejor, que se ha presentado respecto al dictamen 84, lo estamos evaluando en su mérito. Respecto de la presentación, son en algunos casos bastante extensas, lo que requiere un detalle y una revisión profunda. Esperamos, por cierto, dado que esto es una norma que ya está vigente, que se está implementando, evidentemente tener una respuesta a la brevedad. Sin embargo, requiere, por cierto, que toda nuestra capacidad técnica se ponga a disposición de la revisión de este documento, y una vez que terminemos vamos a emitir la respuesta de forma oportuna a quienes nos han requerido esta reconsideración. Ministra, usted mencionaba la situación de las farmacias, también aprovechando que está el representante de los trabajadores de las farmacéuticas, conocer si ha habido un cambio en estos últimos días con respecto a esa situación, consideran cómo podría ir avanzando esto, y también consultarle al director del trabajo con respecto a las denuncias. En el proceso de denuncia se solicita la clave única y eso de alguna manera pondría en jaque a las personas cuando se habla de que una denuncia es anónima. ¿Es posible hacer este cambio para permitir que las personas puedan denunciar con mayor facilidad y no tener el miedo a que puedan haber represalias? Bueno, en representación de los trabajadores de farmacia y del comercio con Atracops, manifestar que, primero, agradecer la disposición de la autoridad del trabajo representada por la ministra Jara, pero también yo creo que hay que aclarar, las empresas han tenido mucho tiempo, una ley que estuvo bastante tiempo en el proceso legislativo. Sin embargo, a última hora recién estaban intentando algunas empresas llegar a un acuerdo. Recién el primer día y al día siguiente empezamos las conversaciones en el caso particular de Salcobrán. En otros casos, como Farmacia Ahumada, al día de hoy todavía no ha sido posible poder arribar a un acuerdo. Entonces, de verdad, creo que hoy son tiempos en los cuales no podemos perder de vista hacia dónde queremos poner el foco en el mundo del trabajo, en el mundo de la economía, en el mundo de la productividad o en el mundo de la calidad de vida de las y los trabajadores, que finalmente somos los que generamos la productividad y la riqueza del país. Entonces, esta ley, sin lugar a dudas, que viene a mejorar la calidad de vida, y fue lo que se discutió en todo el proceso legislativo. ¿Cómo acercamos a los hijos, a la familia, a los padres y madres, ¿cierto?, en el entorno familiar? Pero nos encontramos con la entrada en vigencia de la ley, donde algunos lo que han hecho es abusar de la norma, abusar del poder que tienen, y principalmente yo creo que es bueno decirlo porque me hicieron una pregunta muy buena. ¿Por qué en Chile, para el empresariado, es más barato no cumplir la ley que cumplirla? Es porque lamentablemente no ha existido ni disposición ni voluntad para poder tener herramientas o dientes, como se ha dicho en alguna oportunidad, para la autoridad fiscalizadora que permita hacer cumplir la ley. Como por ejemplo cuando un trabajador no paga el arriendo, no paga la luz, no paga el agua, se les cortan los servicios básicos. En Chile, el gran empresariado de este país, cuando no cumple la norma, la pagan, porque es barata. Entonces, lamentablemente estamos construyendo una sociedad con una señal de no cumplir la ley para los que tienen la riqueza, para los que tienen la oportunidad económica de poder financiarla. A eso hacemos un llamado al mundo político para que creemos herramientas como lo estamos intentando hacer a través del ISP, cancelando los permisos de funcionamiento, por ejemplo, a las cadenas de farmacia que ya en el pasado se coludieron para dañar la salud de los chilenos y chilenas. Y hoy día, en Farmacias Ahumada, ellos no cumplen y más encima se atreven a faltarle el respeto a la autoridad diciendo
a través de los dirigentes sindicales, que el director del trabajo se pasó a 3 pueblos. ¿Qué falta de respeto? ¿Qué señal estamos dando a los trabajadores y trabajadoras de este país? Por lo tanto, reitero, multas ejemplificadoras especialmente para las grandes empresas que no quieren cumplir la ley porque les sale más barato. Multas que efectivamente, cancelando el permiso de funcionamiento, que es una facultad que tiene la Dirección del Trabajo. Creo que aquí tenemos una oportunidad para que realmente en Chile la ley se cumpla y no estemos discutiendo, ¿cierto?, por sobre la ley cuando ya debería ser aplicada, fiscalizando incluso, si me atrevo a decir, en diciembre se fiscalizaron 3 cadenas de farmacia, más de 700 millones a 100 locales, y juntas representan más de 1000 locales. Esa es la señal que le estamos dejando al país. Por lo tanto, yo insisto, son tiempos, no es que uno quiera ponerse del lado de uno o de otro. En un país que queremos construir con un foco familiar, debemos también tener normas o facultades de la autoridad fiscalizadora para que la ley se cumpla y se cumpla de verdad y no estemos discutiendo o hablando respecto de cifras que al final del día tampoco van a hacer cumplir la ley. Bueno, a propósito del anonimato de las denuncias, a mí me gustaría recordar algo que es bien importante, ¿eh? Hace 15 años nuestro país tiene la garantía de indemnidad establecida en la ley. Los empleadores no pueden tomar represalias de ningún tipo porque un trabajador o trabajadora ejerce un derecho en materia de denuncia o demanda ante tribunales de justicia ni por ser testigo en causas judiciales. Y eso da lugar a una vulneración de derechos fundamentales que hoy día, además, en el marco de la ley Carín, que va a entrar en agosto, es una preocupación bastante importante. Entonces, cuidado con establecer, ¿cierto?, que hayan represalias, sanciones de algún tipo, porque si se hace una denuncia y si hay una represalia, un descuento de remuneraciones, se le quita funciones al trabajador, se le despide, se puede hacer una denuncia por vulneración de derechos fundamentales. Respecto de la forma de ingreso, efectivamente nuestro país ha ido avanzando hacia los trámites digitales y hay un estándar establecido que evidentemente exige el uso de la clave única para efectos de la seriedad de la presentación por la vía de nuestra página web. Sin embargo, nosotros tenemos más de 87 oficinas a nivel nacional en donde los trabajadores y trabajadoras se pueden acercar para hacer sus denuncias presenciales y en ese caso no hay exigencia de identificación. Sin embargo, me gustaría dejar muy establecido que en nuestro país no puede haber menoscabo ni represalia de ningún tipo por ejercer una denuncia y eso está regulado hace más de 15 años en nuestro Código del Trabajo. La cambio un poco de materia y la llevo a este debate que se ha generado en torno al spot por la reforma de pensiones que impulsó y que también dio a conocer el gobierno. Primero, el cómo sigue respondiendo a las críticas. Se ha dicho durante la jornada de ayer que parte de la oposición va a ir a Contraloría en torno a esta materia. Y dentro de ese punto, ¿usted cree que está todo en regla dentro de esta materia? Porque ellos han argumentado en torno a otros episodios en el pasado, desde la época de Ricardo Lagos en adelante. En estos días se ha informado a través de una campaña que hemos levantado como gobierno de los beneficios que trae aparejado el proyecto de ley de reforma previsional con la creación de un seguro social, que lo que busca es que puedan subir las pensiones de los actuales jubilados, de los futuros jubilados y especialmente de las mujeres. Y ha sido muy curiosa la reacción que se ha tenido por parte de la derecha, toda vez que permanentemente hemos estado sometidos a una campaña de desinformación por parte de las AFP, que en horario premium, en los canales de televisión, todos a la vez, ha emitido, ¿cierto?, distintas informaciones que no necesariamente son consistentes con lo que se está proponiendo y, sin embargo, han guardado un persistente silencio sobre la materia. Nuestro rol como autoridades es informar y si eventualmente somos requeridos frente a la Contraloría General de la República, daremos respuesta en lo correspondiente como siempre ha sido. Solamente quisiera agregar que en mis 2 años y medio de ministra, yo creo que han habido unas 11 ocasiones en las cuales se ha señalado que se nos va a llevar a la Contraloría por distintos temas. Muy pocas veces se ha hecho efectivamente. Y, por ejemplo, en el caso de la gira sobre la reforma de pensiones que hicimos con el ministro de Hacienda, sí se hizo, contestamos, estaba todo en orden, pero todas las páginas que se llenaron antes de los diarios, después nadie las recordó ni nadie colocó, ¿cierto?, que la Contraloría había dictaminado a favor. De todas formas, nosotros estamos disponibles para contestar las consultas que nos pueda hacer la institución que corresponda. Pero no es de extrañar que
que muchas veces se hace esto no porque se piensa en realidad que hay una ilegalidad, sino que lo que se busca es hacer un punto político para que el gobierno no informe de las tareas en las que está. Y ha convenido mucho la desinformación sobre el tema de las pensiones, generar fake news y las campañas que son activas en redes sociales por parte de la misma AFP y que muchas personas conocen y reciben a diario en sus mails, en sus teléfonos, en sus Twitter, y que lo que buscan es que nada cambie. Así ellos siguen ganando su lucrativo negocio y las pensiones siguen siendo tan bajas como siempre. Muchas gracias, que estén bien. Gracias.